Bueno, primero que todo, agradecer a todos la presencia, el tiempo, que un día sábado, en la noche, quieran escuchar este tipo de conocimiento, quieran participar también de algo que hay mucho prejuicio al respecto. El prejuicio siempre tiene que ver con falta de conocimiento, siempre tiene que ver con desinformación, con eh, pocas fuentes muchas veces. Y vamos a intentar por lo mismo trabajar en torno a indicar las mejores bibliografías, los mejores autores de mano izquierda, los que me parecen al menos más serios. Y también mostrar como las ideas y los conocimientos como, que podríamos decir, como más confiables. Así que vamos a hacer ese trabajo también, para que no exista tanto prejuicio sobre este tema, que en el fondo, para las personas que estamos en la magia, es una de las alternativas más interesantes. Así que vamos a trabajar con eso. Y vamos a compartir pantalla para que le demos una dinámica más ordenada a todo esto. Ahí ya la estoy compartiendo. Bueno, esto es lo que vamos a hablar hoy día. La vía de la mano izquierda, que es conocida en inglés como left hand path. Hay otras formas también de llamarla, entre las cuales está el sendero de la mano izquierda, sendero de las sombras, camino izquierdo, vía zurda. A mí me gusta mucho hablar del sendero sombrío porque siento que esta misma división entre mano izquierda, mano derecha, se relaciona mucho con un tipo de filosofía y pensamiento que es el tantrismo, que vamos a hablar un poco después sobre eso. Entonces, siento que en Occidente al menos lo que llamamos como mano izquierda está muy, o sea, tiene su propio ribete, tiene sus propias características, ha tomado sus propios derroteros. Entonces, no es exactamente lo mismo que como se entiende esta idea de mano izquierda, eh, la idea de mano izquierda, ¿cierto? En la India, por ejemplo. Bueno, aquí hay algunas imágenes como icónicas de lo que vamos a hablar hoy día. Ya, como siempre uno cuando habla de este tipo de cosas, vienen ciertas imágenes a la mente y posiblemente estas sean algunas de ellas. ¿Cómo vamos a configurar los contenidos? De esta forma. Una pequeña reseña de quien les está hablando. Hay bastante que ya me conocen, pero hay algunas personas que recién están tomando contacto conmigo o me están siguiendo en alguna red social. Vamos a hablar acerca del origen del concepto. Vamos a hablar acerca de la left hand path en Occidente, más o menos cómo se da y cómo se diferencia en el fondo de la mano izquierda de la India. Vamos a mencionar algunos autores, algunas órdenes esotéricas que son de este camino. Vamos a hacer alguna mención acerca de ejemplos de prácticas y finalmente vamos a sacar alguna conclusión de todo esto, porque es importante siempre como poder como llegar a un resumen, llegar a una comprensión como más sintética de todo lo que se habló, porque obviamente la mente no da para todo y no tenemos tiempo quizás para tanta información, pero vamos a extraer alguna conclusión de todo esto. Bueno, para las personas que no me conocen, soy escritor, ensayista, expositor, conferencista, bueno, también tarotista, y algunos de mis textos versan precisamente sobre lo que podría ser este conocimiento, ya sea como una especie de brujería chilena, que por supuesto está dentro de lo que podría ser la mano izquierda, como también cosas más generales como relatos de horror, por ejemplo, como ese libro de La Medusa y otras ensoñaciones, y también con referencia siempre como a las cosmovisiones originarias, pero también las miradas criollas.
las miradas de síntesis que se van haciendo en estos territorios australes. Son algunos de los temas que a mí más me interesan. Posiblemente les suene La Recta Provincia, una cofradía de la Bruja del Sur, al sur de Chile, que es este texto del medio, que es como el más conocido de los que tengo. En realidad tengo como 10 libros, pero acá menciono algunos que creo que son como significativos de mi escritura. Me gusta también mucho la narrativa de horror cósmico, la línea de Lovecraft, Arthur Machen, Arthur Blackwood y otros personajes de por ahí. Bueno, y vamos entonces a de dónde viene este término. Eh, si a usted le gusta, por ejemplo, el death metal, hay una banda que se llama Entombed, que tiene un álbum que se llama Left Hand Path, por ejemplo. Entonces hay algunas personas que ya sea por un tipo de música ya han escuchado algo. Hay otras personas que, por ejemplo, se han acercado a la yoga y de repente les va a sonar esto de la mano izquierda. Pero en general no es un concepto tan conocido en Occidente todavía, salvo por las personas que son practicantes de este tipo de disciplina. Y como yo les decía, esto viene de la India. Acá vemos algunas imágenes, como a la derecha, por ejemplo, vemos al dios Shiva, pero también hay como una mirada de lo femenino. Y a la izquierda vemos también como ciertas representaciones escultóricas que supuestamente no son solamente como sexualidad nomás, sino también son parte de una sexualidad sagrada. Y dentro de esa sexualidad sagrada, muchas veces se hace referencia al tantrismo. El tantrismo es una disciplina que se da especialmente en India, pero también llegó al Tíbet y a otros territorios de los Himalayas, y que consiste en el fondo en los estudios de unos textos que se llaman los tantras. De ahí viene el nombre tántrico o tantrismo. Y son y estos textos que son muy antiguos hablan especialmente acerca de la unión con podríamos decir, con la Shakti. La Shakti viene a ser como el aspecto femenino divino. Entonces, generalmente hablamos de Shiva y Shakti. Por ejemplo, en esta imagen de la derecha, cuando queremos hacer referencia como al principio activo, masculino, hablamos de una energía chivaíta, por ejemplo, o hablamos del dios Shiva. Y por otro lado, cuando hablamos del poder femenino, hablamos de la Shakti. Bueno, aquello que intenta unificar ambos mundos y ambas energías es la vía tántrica, que en el fondo es un camino esotérico y un camino espiritual muy rico, muy diverso, y que se presenta como una reacción en gran parte al antiguo culto hindú que era el brahmanismo, de Brahma, del dios Brahma, que era la casta sacerdotal en el fondo. Entonces los tántricos toman como una vía distinta que va a ser, podríamos decir, un avance más por el lado de las no ritualidades tan formalistas o no tan formalistas. Mientras que, por ejemplo, para el brahmanismo o la religión tradicional de la India, había que cumplir principios de adoración continua en la mañana, en la tarde, en la noche. Eh, Había toda esta idea de las castas sociales, por ejemplo, donde no sé, un chatrilla no se podría casar con una mujer paria, y todas esas clasificaciones sociales como que no son consideradas como algo importante. Y de hecho, las prohibiciones de comer carne, por ejemplo, vino, tomar vino y otras, eh, que son propias del brahmanismo, no son consideradas como relevantes por los tántricos. Y aquí viene la división. Acá se diferencia entre la mano derecha, que son los antiguos, los tradicionales, los conservadores de alguna manera, y los de la mano izquierda, que son los tántricos, que van a tomar este camino en el fondo de liberación, ya no desde la sumisión ni la devoción como tan ritualista, sino como la consideración del despertar interno del Dios. Bueno, esto es muy resumido.
y en general, una idea general más o menos de lo que sería el brahmanismo y lo que sería el tantrismo y por qué se diferencian. Y de alguna manera los tántricos son como estoy aquí simplificando de manera grosera, pero es como la mirada más rebelde al respecto de la espiritualidad. En principio, y esto es lo más interesante, que ambas vías llegan a lo mismo. Si yo tomo una vía de contemplación, de sumisión hacia un dios, hacia los dioses, debiera lograr lo mismo que si tomo un camino de mano izquierda bien elaborado, por supuesto. O sea, si lo desarrollo de manera como cabal, completa, trabajando todo lo que se me va indicando. En principio, ambas vías llevan a lo mismo. Y esto puede tener que ver con lo que, por ejemplo, un autor como Julius Evola, que estudió mucho el tantrismo y también la magia, con lo que él llama las ecuaciones personales. En el fondo son como las características que están impresas en cada persona. Si yo nací en un contexto, por ejemplo, eh, no sé, pues, como muy vinculado al cristianismo, es indudable que eso me va a influir y va a terminar también siendo una impronta en mi vida, aunque sea como yo criticando el cristianismo, pero de alguna manera lo voy a tener como un elemento fundamental importante. Entonces, esa ecuación personal, que también incluye todas las experiencias que tú vas teniendo en la vida, te van a llevar a uno de estos dos caminos cuando uno está en la espiritualidad. O vas a tener una tendencia como a preferir que haya un sacerdote, por ejemplo, que te va guiando en el camino, o vas a tomar una vía donde eres tú tu propio sacerdote y tú te enfrentas como a todo el aparataje, el camino espiritual. Entonces, están esos dos caminos. Bueno, en el tantrismo también se incluye mucho la sexualidad. Y de hecho, en Occidente, cuando hablamos de tantrismo, juramos y creemos que tantrismo es igual a sexo. Y hay una visión ahí muy distorsionada. El tantrismo es mucho más profundo, llega mucho más allá y tiene otros aspectos. En el fondo, es una filosofía de vida que tiene que ver eh, con esta especie de unión con la Shakti, unión para transformarse como en la totalidad, y donde se reconoce el placer. Eso también es importante. O sea, por ejemplo, hay muchas vías ascéticas, monásticas dentro de la mano derecha. En cambio, en la mano izquierda, que también podrían hacerlo en ciertos momentos, se considera que incluso el sexo, por ejemplo, la sexualidad, el placer, la comida, el disfrute, la danza, el baile, todo eso también es un camino de acercamiento a lo divino. No tiene por qué quedar excluido. Entonces, esto después se va a llevar a Occidente, estas ideas, y se va como a querer decir que, por ejemplo, religiones como el catolicismo o cualquier vía cristiana en el fondo, el cristianismo, el judaísmo, el islam, pero también muchas culturas paganas incluso, donde están los dioses, cuando hay sumisión hacia esos principios trascendentes, absolutos, superiores, externalizado en un ser, ya sea un ser como Dios, Jehová, Allah, o varios dioses, como podría ser casi como el panteón vikingo. Si yo lo considero de esa manera, habría una especie de pasividad, donde yo me someto en mi voluntad a alguien que yo estimo como superior, un dios o varios dioses. Por otro lado, se considera que si yo estimo que yo soy un Dios y solamente tengo que despertar en mí y no necesito de sacerdotes, de curas, de monjes que estén sobre mí para llegar a ese ser trascendente, porque en el fondo yo soy ese ser trascendente, en ese caso seríamos de mano izquierda. Entonces, como vemos, este concepto que nace del tantrismo, de mano derecha, mano izquierda en la India, llega acá al occidente y lo asimilamos en el fondo a una vía de la acción, que sería la vía tántrica, y una vía contemplativa o pasiva, que sería la de la mano derecha. ¿Ya? Mano derecha, entonces en el fondo es como podríamos decir que es la vía del padre. Es una vía patriarcal, claramente. Y la vía de la mano izquierda es la vía del culto a lo femenino también, el culto a la diosa. Por eso tanta importancia a figuras como Kali, como Lilith, entre otras. ¿Cómo vamos hasta ahí? Aquí abrimos
abrimos un periodo de preguntas. ¿Se entiende más o menos cómo surge esta idea? El contexto, ¿cierto? La India primero, dentro de la división brahmanismo, tantrismo, y después llega acá a Occidente, pero obviamente se toma por lo que se conoce, ¿ya? Y por eso se equipara un poco como a ciertas actitudes. Después vamos a ver que esto va a llegar a un nivel donde el satanismo, por ejemplo, es considerado de mano izquierda. Y de alguna manera, como este camino va a ser tomado como por estas ideas especialmente. Aunque ciertas corrientes mágicas, como la magia del caos, también podría ser considerada mano izquierda, y otros caminos también. Entonces, no queda como exclusivo del luciferismo, el satanismo, pero normalmente la gente tiende a creer que es eso, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver cómo eso va avanzando. Vamos al chat. Está bien, la mano izquierda es considerado más de acción, sí. No es que el otro no tenga acción, ¿ya? Por supuesto que lo tiene, y no es que la vida de la mano izquierda no tenga también a veces como momentos de contemplación o meditación, sino es como tu actitud frente al tema de los dioses o de la divinidad de alguna manera. Si tú crees realmente que tú eres un dios, ¿ya? O si tú necesitas de un dios como algo externo. Acá en Occidente el contexto tiende a ser como más de la mano derecha, porque en el fondo son las religiones en gran parte. Ya las religiones que conocemos, hay un libro que se debe cumplir, hay mandatos, hay prohibiciones, todo es extremadamente rígido y está esta idea de que lo trascendente está afuera casi. Ahora, siempre van a haber excepciones, incluso hay místicos cristianos que tienen ideas que son misteriosas y que podrían ser hasta de mano izquierda. Entonces, por eso yo le digo que el tema, si nos vamos ya al detalle, nos vamos a sorprender. O sea, de hecho hay algunos padres de la iglesia, eh, o hay algunos místicos como Jacobo Böhme, eh, y otros, especialmente alemanes, como de la época medieval, Renacimiento, como por ahí, se dan cuenta que en el fondo también hay como, ese Dios también está dentro de uno, y quizás no es necesario como esa adoración afuera, o de repente en el sufismo también hay como tendencias que uno podría decir, esto quizás es mano izquierda. Si ustedes leen, por ejemplo, a Rumi, y Narabi en algún momento también como que se salen de este molde devocional, rígido, duro, y como que se abren a otro lado. Entonces, en el fondo, la diferencia se hace difícil en ciertos autores, porque autores que, claro, siendo como de mano derecha por la religión que toman, pero tienen una apertura que podríamos decir totalmente zurda o de izquierda en ese sentido, ¿ya? Entonces, no es tan fácil, eh, pero o sea, vamos a tener que generalizar como para que se entienda un poquito. Mano derecha se vive a un dios de las religiones, eso, así como te digo, como general, sí, pero hay ciertas excepciones, hay ciertos autores que de repente nacen en un contexto cultural, pero perciben otra cosa. Por ejemplo, Omar Khayyam, que nace en un contexto islámico, si tú lees a Omar Khayyam te sorprende, es totalmente mano izquierda. Él dice que de repente no es necesario leer el Corán, eh, es toda una apología al vino, a la sensualidad, a la amada, o sea, y eso es mano izquierda, pero está en un contexto de mano derecha, porque el tipo nació ahí, pues, entonces, pero su ecuación personal lo llevaba a entender otra cosa. Y se da en algunos casos, como pregunta Daniela, se puede dar en culturas politeístas. También se puede ser mano derecha de politeísta, no es opuesto, porque en el fondo si tú estás sometido a un dios, eso es muy mano derecha, por ejemplo. ¿Ya? José Miguel, quería preguntar o decir algo. Para pues, venir diciendo, o sea, la vía de la mano, del sendero de la mano, más que la vía hereje que vemos que la vía derecha es protocolo, o sea, siempre se rige de una norma bajo
cambio, la izquierda es más heterodoxo, más libre de el cambio de, de la, más allá de lo nuestro más estética y más fácil mágica y todas herramientas y es mejor estado. Bueno, el tema de la libertad, por ejemplo, como dice José Miguel, es también determinante para establecer si algo es de mano derecha o de mano izquierda, por ejemplo. Ya, o sea, en la mano izquierda hay mucho más libertad y de hecho hay como una búsqueda a veces de generar una polémica o un roce con el status quo. Eso también es interesante, o sea, eh, había, por ejemplo, ciertas órdenes sufis, los sufis son los místicos islámicos, eh, que ellos, por ejemplo, provocaban al status quo. Entonces, por ejemplo, había una orden, los malamillas, que eran tipos que salían corriendo por la calle diciendo, no hay que leer el Corán, el verdadero Dios está en uno, Allah está en uno, y de repente por ahí hubo uno que dijo, de otra orden, eh, pero Sufi también dice, yo soy Allah, ¿ya? Y eso es lo peor que podría decir un musulmán, porque se supone que no hay, Dios es incomparable, tú no puedes pretender ser Dios o comparar a Dios con otro Dios o con otra entidad. Y al tipo lo matan, finalmente lo terminan matando. Pero ahí se realiza todo un juicio muy interesante, porque en el fondo él al decir esto era como que lo que señalaba, y también eso podría ser como un tanto mano izquierda, al reconocer que Dios está en uno y que en el fondo uno es Dios también, ¿ya? Eh, y bueno, ahí surgen como estos grupos que generan también como roces con lo social. En el tantrismo también, o sea, uno podría decir que un sadhu, que un agori, o sea, más que nada un agori es claramente alguien de la mano izquierda, porque en el fondo son estos tipos que están cerca del Ganges y que agarran cadáveres, cuerpos, o van a los cementerios, por ejemplo, y se comen los huesos humanos, piel, todo el tema. Y uno dice, pero ¿cómo alguien puede hacer eso? O sea, en el fondo, ¿qué tiene de espiritual eso? Eh, y bueno, ellos dicen en el fondo que está su desapego de las formas que pueden hacerlo. Entonces tiene un aspecto de provocación, muchas veces el sendero de la mano izquierda, como que quiere de alguna manera que haya una vía de escape dentro de lo espiritual a toda esta cosa tan rígida. Porque eso podríamos decir de la mano derecha, que la mano derecha termina siendo excesivamente rígida. Ni qué decir las normas que hay, por ejemplo, en la mano derecha normalmente. O sea, por ejemplo, una mujer menstruante no puede entrar a un templo, ¿ya? Y eso estaba en los zoroastrianos, eso estaba en la India, era mujer impura, en el cristianismo también quedaba mucho de eso. Entonces, para el tántrico, por ejemplo, eso da lo mismo, incluso sea bienvenida, que bien, incluso se beben muchas veces en ciertos ritos de mano izquierda la sangre menstrual. O sea, alguien de la mano derecha diría que eso es totalmente asqueroso, totalmente impío, se le está dando mucha importancia a una mujer o al cuerpo humano. Entonces, ahí hay como otras diferencias. Roque también quería hacer alguna pregunta. Roque, te escuchamos. ¿Qué podría caer en medio de estas dos concepciones? Ah, una buena pregunta. Eh, ya, vamos al chat. A ver, vamos primero con la pregunta de Roque. A ver, ¿cuál era? El culto a la Santa Muerte vendría siendo vía de la mano derecha o vía de la mano izquierda. Bueno, por la asociación general en mano izquierda, eh, por todo este aspecto oscuro, tenebroso. Y ahí surge una pregunta súper buena.
si en el fondo porque la mano izquierda también a veces termina como en adoración y eso recuerda también como a la mano derecha. O sea, por ejemplo, algunos dicen que se cambió, no sé, pues podría ser Jesús y la Virgen María por Lilith y Samael, por decir algo. O Jesús y María Magdalena y Samael y Lilith, por ejemplo. Eh, Porque hay gente que adora realmente a Lilith, hay gente que adora a Samael, o hay gente que adora a Satanás. O sea, hay una iglesia de Lucifer, hay una iglesia de Satanás. Ahí uno podría decir, pero al fondo están haciendo como lo mismo, también tienen rituales, también hay como cosas así como rígidas. Entonces, ahí como que se puede quedar un poquito como cierto esquema. Pero claramente, como les decía, la Santa Muerte como idea general, por lo que significa, lo que representa, también el culto a la noche, lo sombrío, lo femenino, es mano izquierda, pero desde la mirada como occidental, pues es lo que yo les quería como explicar. O sea, ahora en la mano izquierda, acá en Occidente, entendemos en el fondo las vías luciferianas, las vías satánicas, muchos tipos de paganismo, muchos tipos de brujería. Podría uno preguntarse si la Wicca, por ejemplo, que es como la brujería como más común en el occidente moderno, en mano izquierda. Yo creo que no, ¿ya? Yo creo que no. Pero uno podría decir, pero si es brujería, como que es opuesta como a este orden, pero la Wicca también es una religión, ¿ya? Entonces ahí empiezan a como hacerse más, más difícil a veces como la determinación. Eh, ¿Qué podría caer en medio de estas dos concepciones, mano derecha, mano izquierda? Dice Daniel. Y una pregunta muy buena, que yo también me hice en algún momento. De hecho, mi primera obra, hice como 30 ejemplares, vendí algunos, regalé otros, esto no sé, hace 20 años, algo así, que era el Jardín de Trincheras, donde yo intentaba como exponer justamente una tercera vía. Está interesante lo que dice Daniel. Si puede haber un camino o solución a estas dos vías, que también terminan oponiéndose, porque de alguna manera la vía de la mano derecha es la vía del padre, la vía de la mano izquierda es la vía de la madre, pero no hay otra vía. Y ahí yo pensaba mucho en la alquimia, porque en la alquimia, por ejemplo, está esta idea del revis o el andrógino, que se sale un poco de estos dos caminos. Julius Evola también insinúa algo así como que quizás hay algo que trasciende estas dos vías, pero es queda como tan, ¿cómo podríamos decir? Queda tan fuera de estudio que solamente hay como intuiciones de que quizás podría haber otra vía. Y un poco también como esta idea del Revis alquímico, o sea, en el fondo el andrógeno primordial, que unifica ambas vías. O sea, yo podría, por ejemplo, en ciertos momentos, eh, tener esta visión de una adoración a un ser superior, pero yo también entendiendo que yo soy Dios. Entonces ahí podría surgir una tercera vía. Eh, Vamos al chat nuevamente. Barba dice, hace devoción a Santa Muerte y algo amarras con ella. Ella no rige. Claro, ahí cada uno sabrá cómo, cómo opera, cuando uno hace una devoción. Eh, Ramón, una pregunta, entonces la iglesia del juicio final y el proceso también vendría siendo una parte del sendero izquierdo, teniendo en cuenta igual los sincretismos de ambas corrientes. ¿Cuál es la iglesia del juicio final? No me suena. Por devoción popular y acervo folclórico en mano derecha, pero por enfoque, praxis mágica y desarrollo en perspectiva individual y de carácter personal en mano izquierda. Eh, ¿Qué respondía José Miguel ahí lo de Santa Muerte, de la Santa Muerte o no? Lo que pusiste en el chat, José Miguel, era referencia a Santa Muerte, ¿cierto? Me refería a la Santa Muerte. Ya, sí. Sí, es que Si fíjate, bien como los dos puntos, el punto final, el culto que ya se da acción y hay devotos, ya
como un derivado de una fe que cae de pero sin embargo, la muerte ya enfoque personal, mágico, ritualístico, necromático, por eso igualmente de mano izquierda. O sea, ahí están entrelazados. Claro, hay un cruce en cierto tipo de práctica, ¿ya? Ahora, yo lo que creo, y esta es una opinión muy personal, que quizá es muy distinta a la otra gente que se define como de mano izquierda, pero yo creo que cuando hacemos, o sea, cuando olvidamos que nosotros somos dioses por sí mismos, eh, y no utilizamos, o más que utilizar, no trabajamos con ese espíritu, ¿ya? Sea el que sea, casi como un par de uno y queda elevado sobre nosotros, yo creo que ahí igual hay una tendencia de mano derecha, ¿ya? O sea, yo, por ejemplo, podría trabajar, no sé, pues, con Ereshkigal, ¿ya? Pero si es tanta mi devoción a Ereshkigal al punto de que yo siento que ella está sobre mí continuamente, caigo en lo devocionario, lo devocional, y caigo en esta cosa cúltica, por decirlo de alguna manera, excesiva. Pero si yo trabajo con Ereshkigal, entendiendo que ella tiene un poder que yo ahora no tengo, o porque no conozco, o tiene una sabiduría que yo no tengo en este momento, y que me puede complementar, como yo también a ella le puedo dar un sacrificio, por ejemplo, si llego como a esa eh, equivalencia, equidad entre ambos, yo siento que eso es mano izquierda. Pero si estamos continuamente, no sé, pues Ereshkigal y, y Manta de Ereshkigal y todo Ereshkigal, y yo me siento menos que Ereshkigal, creo que ahí ya nos pasamos a la mano derecha, a pesar que Ereshkigal simbólicamente es de mano izquierda, diosa del inframundo y todo lo que conlleva ella. Entonces, es interesante lo que decía José Miguel, porque en el fondo pueden convivir estas dos cosas y en un aspecto puede ser algo de mano derecha, por ejemplo, el culto a Santa Muerte, popularmente, toma un aspecto muy, podríamos decir, de mano derecha incluso, pero toda su estética y el trabajo final que hay que hacer con ella es de mano izquierda. Pero pareciera que algunas personas también podrían quedar atrapadas, incluso, por ejemplo, gente luciferiana o gente satánica, de repente que terminan como adorando a la imagen de Satán, por ejemplo, terminan cayendo en ideas un poquito, a mi juicio, como que sean para el otro lado, ¿no? Porque en el fondo el satánico lo que entiende va a ver a Satanás como el gran oponente, el gran opositor a la represión, a la autoridad, etcétera. Pero va a entender que él en el fondo tiene ese fuego. Entonces, ahí hay que entrar como a ver si uno es tan de mano derecha o tan de mano izquierda. Si para uno estas distinciones son importantes, quizás uno puede decir, en el fondo, a mí qué, yo practico nomás y me dejo llevar nomás porque me gusta esa diosa o ese dios y practico y punto. Vamos a echar nuevamente. Daniel dice en el satanismo teísta se ve mucho eso, dependiendo de las tantas variantes. Claro, existe una diferencia entre el satanismo tradicional y el moderno. Daniela dice, las sacerdotisas y sacerdotes de cualquier deidad pasarían a ser de la mano izquierda. Eh, no, pues al revés. El sacerdocio tiende, pero no siempre. Es que también podría haber algo ahí como que entra como en la duda. Pero en general, por ejemplo, eh, un sacerdote, una sacerdotisa tienden a ser mano derecha porque reconocen que hay un poder sobre ellos. ¿Ya? Pero el tema, ¿qué pasa con una sacerdotisa eh, de Hécate? ¿Ya? Porque el culto a Hécate tiende a ser mano izquierda, pero ya el sacerdocio de Hécate, ahí queda como, yo lanzo la pregunta, yo no, no me atrevería como a responderla en ese caso, porque no, hay gente como que está bien metida en el
culto a Hécate y quizás ellos podrían responder con mejor claridad, pero van surgiendo estas dudas, pues, ¿qué pasa con alguien que está en la mano izquierda no sé, por la estética, por la oscuridad, por lo femenino, por la sexualidad, por las prácticas, pero que en el fondo termina como culteando, haciendo un culto así, pero ya de sumisión a ese espíritu? ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que ese tema es muy complejo. El camino al medio, dice Francisca. Claro, el camino al medio, pues el camino al medio en el fondo es que yo decía, por el Revis, el andrógino, el que quizá en ciertos momentos va a tomar una vía y en otros otra. Pero también es como medio esquizofrénico, porque tú crees que está Dios y tú eres un humano, en el fondo somos distintos, o crees que eres Dios con forma humana, no sé, es como muy distinto decir, yo admito que hay un ser externo a mí, trascendente, que decir que yo soy ese ser trascendente. Es muy distinto. Y ahí están estas dos vías. Entonces, claro, decir en un momento yo soy esto y después decir esto otro es como un tanto esquizofrénico. La magia del caos sería como un camino al medio. En general la consideran más de mano izquierda. Yo a veces también me he preguntado eso, porque ¿en qué sentido es mano izquierda, aparte de toda la cosa que choca contra lo conservador y lo oficial? En ese sentido, súper mano izquierda. Eh, pero claro, uno podría preguntarse quizás es como del medio, si es que como toma algunos caminos o respeta caminos como tradicionales, porque el caota no necesariamente es como se pinta a veces, sino el caota puede ser una persona eh, que hace una práctica tradicional incluso, pero de repente, claro, de repente va a decir, no, pues esto lo tengo que desestructurar, lo tengo que destruir. Entonces, pero generalmente en mano izquierda. Yo creo que el caota tiende como hacia ese lado, más que nada. Porque es una ruptura del orden. Y el orden tiende a ser de mano derecha. ¿Ya? Ahora, quizás algunas, en su apariencia, en su forma de trabajo, alguien puede ser sumamente mano derecha, a pesar que esté en práctica de la mano izquierda o supuestamente el lado de la mano izquierda. Entonces, es complejo. Miguel, todo se basa en si es servil o no, entonces como la principal diferencia, en gran parte sí, yo creo que creo que habrían varias quizás, ya, una sería eso, ¿cierto? Otra sería el tema de la libertad, ¿ya? Eh, si tú estás, por ejemplo, sumamente atado a tabúes, a normas, a requisitos en tu práctica, eso es muy de la mano derecha, por ejemplo. El de la mano izquierda tiene mucho más libertad. Y por eso el cabota cae en el fondo en más mano izquierda, por lo mismo. Eh, Roque dice dentro de la brujería tradicional se aplica la mano izquierda. Sí, para mí la brujería tradicional es mano izquierda. ¿Ya? Daniel, un evocador o invocador de entidades, sea demonio o espíritu, incluso ángeles, entonces se entendería por alguien de mano izquierda al no poner por encima de sí mismo a estas entidades, ¿o no? Claro, esas son las preguntas que uno podría hacerse. Lo que pasa es que en Occidente como que terminamos como categorizando. Si esta persona tiene prácticas oscuras, es mano izquierda, simple. Y cortamos, no nos preocupamos más. San la muerte, la santa muerte, el vudú, el satanismo, eh, todo eso, los draconianos, ya, todo eso pasa a mano izquierda, solo por ese hecho. No se analiza más, ¿ya? Si tú buscas la luz, mano derecha. Si buscas la oscuridad, mano izquierda. Por eso yo tiendo a hablar como para lo occidental, más que mano izquierda, el sendero sombrío. Porque en el fondo, lo que estamos hablando no es la réplica exacta de la concepción hindú, pues. Estamos hablando acá de otra cosa. En el fondo, si tú te vas a inclinar más a la sombra o a la luz. Y esa es una cuestión muy personal, porque algunas personas tienden hacia un lado o hacia el otro. A veces desde niños, o sea, hay gente que le gusta más el otoño, el invierno, el paisaje desolador, la ruina. Hay personas que les gusta el verano, la playa, el calor. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, en el fondo, yo creo que eso que se llama mano izquierda acá es el sendero sombrío. Yo creo que no es la réplica de la visión hindú.
Es mi opinión, por eso yo hago esa aclaración. Ya, uno no puede terminar encasillándose en un sendero cuando este te llegue a reencontrarse con aspectos que consideras adversos a tus creencias. Dice José. Ramón, igual dentro del punto de vista caota, como vulgarmente se dice, le sirven todas las micros, pero la ejecución de dichos ritos y meditaciones es lo que lo destaca más por el lado izquierdo. Totalmente, sí. Sí, por ejemplo, si tú ocupas magia sexual, al tiro pasa a mano izquierda, por ejemplo. Y los caotas utilizan la magia sexual. La santería y la palería también mano izquierda. Daniela, o sea, se llama mano izquierda el trabajo con la sombra y oscuridad. ¿Qué pasa si es al revés? El camino de la luz, no sé. Un poco lo que uno huevea mucho con los seres de luz. Pues ese camino es como el mano derecha, ¿sí? Pero estos son simplificaciones, pues. En el fondo estamos simplificando. Lo que pasa que en algún momento, yo no sé si esto parte por Crowley o alguien cercano a él, que se toma, o posterior a él, se toma esta connotación, creo que también toman un poco de Kenneth Grant, eh, esta cosa de la diferenciación mano derecha, mano izquierda, y después la quieren equiparar al contexto occidental, donde en Occidente, cristiano especialmente, tiene esta idea del Dios bueno, el Dios malo, del Dios padre, y por otro lado, el rebelde, Lucifer. Entonces, como que ahí quieren como calzar esta idea que a veces no cuadra, y por eso surgen estas preguntas, si esta vía es de mano derecha o mano izquierda, ¿ya? Entonces yo para mí es más simple, o sea, sendero sombrío, todo aquello que tiende como a una visión como del inframundo, la oscuridad, el reconocimiento del individuo frente a un dios, todo eso para mí es sendero sombrío, ¿ya? Que para este caso le vamos a llamar mano izquierda. Bueno, sí, se queda pegado, pero es que es normal, esto, la hora, día sábado, en la noche se ocupa mucho de internet. Bueno, ¿el culto a Hécate sería mano izquierda? Yo creo que sí. O sea, por lo que representa Hécate es mano izquierda. Mi pregunta era, ¿qué pasa con la sacerdotisa de Hécate? Quien hace un culto sacerdotal, un sacerdocio, en el fondo como una sumisión a esa deidad, ¿qué pasa ahí? Esto a mí no me cuadra. Ahí está como, está mi duda, ¿ya? Pero si yo te digo Hécate, en ultra mano izquierda, con lo que ya representa, la sombra, la noche, la luna negra, los perros, la muerte, inframundo, mano izquierda por todos lados. Pero, ¿qué pasa con lo devocional en ese caso, con el sacerdocio, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, ese es el tema. Ya, sigamos. Bueno, imagínense que toda esta discusión solo para ver el tema del origen. Bueno, ¿qué pasa en Occidente? Ya ahí lo explicamos un poco que todo esto se traspasa y se intenta hacer como una homologación. Daniela dice, pero con el tiempo las sacerdotisas y sacerdotisas no pasarían a ser parte de la deidad. No lo sé. Yo ahí, como no soy Dios, no sé qué pasa con esa gente, la verdad. Es que ahí están las visiones, po. O sea, yo te puedo dar mi visión y quizás mi visión es para mí nomás, y puede ser errada incluso. ¿Qué va a pasar? Es como el tema del cielo y el infierno. Mucha gente no cree en eso. ¿Y quién ha vuelto del infierno? ¿Quién ha vuelto del cielo, por ejemplo? ¿Quién puede demostrar que existe un cielo? ¿Quién puede demostrar que hay un infierno? Nadie, realmente. Porque ya te quedarías en el otro plano, pues. No podrías volver, a menos que fueras como Jesús o un personaje de ese tipo. O sea, un fundador de una religión casi. Bueno, entonces, estas ideas llegan acá, en gran parte motivadas por Alistair Crowley, que es el personaje que vemos aquí al medio, y que en el fondo fue uno de los primeros en difundir el yoga incluso en Occidente de manera popular. Eh, Tiene algunos textos breves sobre yoga y que son bien interesantes. Entonces él trae cosas del hinduismo, trae estas ideas del tantra, trae también simbolismo hindú, prácticas de magia sexual, también nos habla del uso de drogas, del teógeno. Entonces, él
él va como a generar todo un ruido acá en Occidente con la incorporación de elementos que, de otras culturas o que estaban acá, pero de manera como muy oculta. Y va a dar mucha importancia a la magia sexual. Bueno, voy a mencionar algunos porque, como yo les decía, este es solamente, no es un curso, no es una clase tampoco, es conversar acerca de algunos puntos relevantes, importantes de lo que es mano izquierda. Porque, eh, yo, por ejemplo, el año pasado di un curso que era 11 para 11, 11 para 11, donde en el fondo veíamos solamente el árbol clifótico, el árbol de las sombras, que eso es muy mano izquierda. Pero imagínense, para hacer eso fueron 3 meses. ¿Ya? Entonces, en una conversación de 1 hora o 1 hora y media, eh, no podemos verlo todo. Entonces, voy a mencionar algunos autores. Bueno, Aleister Crowley, todos ustedes ya lo deben ubicar, les debe sonar. Una mujer que posiblemente no la ubican, salvo algunos, es Mariana Glowska, que está ahí. Ella decía que era algo así como la princesa de Satanás o la princesa de Lucifer, a ese nivel. ¿Ya? Y esto estamos hablando de Francia e Italia, estuvo en esos dos lugares, ella era rusa, hacía ceremonias que eran como misas negras en el fondo, con sexo y todo el tema, en ciertos salones en Francia e Italia, ¿ya? A la derecha es seguro que es ella, porque andan fotos de ella, o sea, hay fotos que se asigna que sería ella, pero en realidad no son ella, ¿ya? Pero esta de la mano derecha, curiosamente, la que está a la derecha, ella sí es, y ahí está haciendo un ritual. Causó polémica, obviamente, porque ya el título que usaba era tremendo, algo así como la princesa de Lucifer. Y tenía toda una teoría muy curiosa, ¿eh? ¿Ya? Donde incorporaba, hacía distinción incluso entre Satán, Lucifer, Cristo, hablaba de los 3 principios, era muy interesante. Y, pero ¿qué es lo importante de ella? Que ella trae, es una de las que traen, o una de las difusoras de la magia sexual. Ya antes estaba Pascal Beverly Randolph en Estados Unidos, y ella supuestamente traduce su magia sexual. Hay una duda, hay quienes dicen que fue ella en realidad la que lo escribió y dijo que tradujo la obra de Randolph. Sea lo que sea, ella fue como de las mayores difusoras de la magia sexual junto a Crowley y Randolph. Y acá está Don Aleister Crowley, que ustedes ya deben conocer por el tema de Ozzy Osbourne, o por la película que hizo Bruce Dickinson, o porque le interesa el ocultismo y han encontrado sus libros. Yo recomiendo mucho el libro de las mentiras y el Magic. Son dos textos que me parecen muy importantes de él. Bueno, él va a crear una orden que es la AA y también va a tomarse una orden que era la Otto, que después vamos a mencionar. Pero Crowley es como la figura aquí relevante. Nos guste o no nos guste, nos caiga bien o nos caiga mal, Crowley es como la mejor expresión de lo que llamamos mano izquierda en Occidente. Porque muchas de las cosas que se van a asociar a la mano izquierda, él fue uno de los primeros en difundirlas. Bueno, uno de sus seguidores cercanos, discípulo, y que después tomó su propio camino, es Kere Grant, que vemos acá, y él va a hacer como una conexión muy fuerte con Egipto y con la India, especialmente con la India. Y le va a dar al ocultismo occidental como una mirada constante hacia esta idea de el principio de la Shakti, de la diosa. Y tiene unos textos maravillosos. Yo soy bien seguidor de Grant, la verdad que me gusta mucho. Hay gente que lo critica porque supuestamente habría hecho como, habría querido apropiar de la Otto de Aleister Crowley, pero yo no me meto en esas polémicas, no tengo toda la información, lo único que puedo hablar es de lo que yo sé, y sus textos son bastante interesantes, bastante profundos. Él era un erudito impresionante, que va a aportar mucho en el tema este de unir la magia occidental con la India y el Egipto también. Bueno, acá vemos como algunos sellos, símbolos asociados a la Otto, Ordo Templi Orientis,
especialmente el de la izquierda, el de la derecha ya es como de un grupo dentro de la OTO, al parecer. Y, y que va a ser una de las órdenes esotéricas como más importante dentro de la mano izquierda, con mucha aplicación de la magia sexual. La magia sexual es como muy mano izquierda, o sea, si quieren como saber algo rápido, practican magia sexual o no, ya, mano izquierda. ¿Ya? Podrían simplificar incluso de esa manera. Otro autor que para muchos es como un poco polémico porque eh, tenía ideas políticas como muy conservadoras, ¿ya? En la época del fascismo y como para algunos es considerado como fascista, pero en realidad él nunca perteneció al partido fascista. De hecho, era bien crítico a Mussolini, pero era muy aristócrata. Aristócrata, entonces para algunas personas es como incómodo hablar de bola. Pero si se sacan esos prejuicios, la verdad que van a encontrar a una de las mentes más brillantes del occidente moderno, uno de los mayores críticos de la modernidad. Austin Othman Spare es del sendero izquierdo, pregunta alguien, por supuesto, sí. Hay varios autores que me hubiera gustado mencionar, pero ahí estaríamos hablando hasta las 5 de la mañana, entonces vamos a tener que resumir algunos. Pero ya que mencionaste a Austin Norman Spare, junto con Crowley son como los padres de la magia del caos, de alguna manera. No es que ellos sean caotas o magos del caos, pero los seguidores algunos seguidores crearon esta corriente mágica que es la magia del caos. Y Osman Esper era otro autor británico muy interesante y muy importante por lo que es el tema de los sigilos, el tema de los paradigmas, la magia sexual también y la brujería. Bueno, volviendo a Julius Evola, ¿por qué incluye a Julius Evola? Porque él habla cosas muy interesantes en torno a lo que es la mano izquierda y tiene unos textos maravillosos de sexualidad sagrada, de alquimia también. Y esta obra, que si ustedes pueden conseguirla, fue editada en España, o sea, en Argentina, la introducción a la magia del grupo de Ur. Este grupo era un colectivo donde él participaba junto a gente teósofos, masones, rosacruces, pitagóricos. Incluso hay textos de Aleister Crowley. Crean una revista. Primero se llama Ur, después se llama Crur. Y a esto le llaman el grupo de Ur. Y bueno, ellos apelaban a un desarrollo de la magia práctica, operativa. Entonces, si consiguen esto, la introducción a la magia, que fue editado en Argentina por Editorial Heracles, les aseguro que una maravilla. El otro que les recomiendo era, ¿cierto? Cuando estábamos hablando de Crowley, eh, hay todo un tema con la auto en cuanto a los derechos de autor. Entonces, hay editoriales que han sacado libros de él, pero después tienen que sacarlos porque la auto los demanda. Eh, entonces, como que la auto resguarda los libros de Crowley. Entonces, no sé, pues Editorial Humanitas en español sacó algunos textos de él. A veces las traducciones no eran muy buenas. A Kenneth Grant lo ha editado Paul Núñez en Perú con su editorial Manu Siniestra, que son textos bien cuidados, bien rigurosos, con buenas traducciones y muy bellos visualmente. Ahí lo pueden encontrar. A Julio Cébola, como le decía, editorial Heracles en Argentina. Y un autor que está vivo, porque todos los autores que estamos hablando ya han fallecido, pero este autor está vivo, que tiene como mi edad, si mal no recuerdo, si un año más que yo o mi edad, eh, que es Thomas Carlson, que viene a ser como el Julius Evola actual o el Crowley actual. Eh, es como la autoridad espiritual, por llamarlo de alguna manera, de mucha gente. Y es un gran erudito en ciertos temas, especialmente la cábala, la runa, el mundo nórdico y por supuesto el luciferismo. Y él crea una orden junto a otras personas, que es la orden del dragón rojo. Si a ustedes les gusta el metal, por ejemplo el metal sinfónico, que fue creado por Therion, una banda sueca, como Carlson, las letras estaban muy influidas o incluso eran hechas, las primeras, o al menos de algunos álbumes, eran hechas por Thomas Carlson. ¿Ya? Entonces hay una vinculación bien interesante entre metal y luciferismo.
Él no habla tanto de Lucifer muchas veces, pero el luciferiano, él habla más que nada del dragón, ¿ya? Pero el dragón en el fondo es Lucifer, pues, como ponerle otro nombre para que no suene tan polémico quizás. Y habla de la energía del dragón, del ojo del dragón, todas estas cosas que están en lo draconiano. Y vamos a algunas prácticas. Vamos a mencionar algunas prácticas de mano izquierda. Son ejemplos nomás, porque pueden haber infinitas prácticas de mano izquierda, pero estas son algunas como relevantes, podríamos señalar. Eh, Gente de mano izquierda practica tipos de meditación, tipo yoga, tántrica. Gente de mano izquierda muchas veces trabaja con fuerzas primigenias. Ahí hay un error. Primigenias, no primogenias. Y estas fuerzas primigenias, por ejemplo, son especialmente la serpiente, el dragón, que simbólicamente son lo mismo. O sea, como que hay como leves distinciones, pero solemos referirnos a lo mismo. También fuerzas primigenias pueden ser entendidas, por ejemplo, la fuerza o la energía del lobo, lo bestial, un poco como Austin Osman Spert hablaba de un camino de involución, un camino de ir hacia atrás, hacia la bestia, hacia el animal, en vez de la tan querida evolución por el occidental civilizado. Nos fijamos todo Occidente lo que busca siempre es la civilización, el diferenciarnos del entorno natural, ser distintos. Bueno, los autores de mano izquierda rechazan estas visiones para ir hacia lo bestial, ir hacia la fuerza de la naturaleza primigenia, ¿ya? El trabajo con sueños lúcidos, por ejemplo, también se emplea en mano izquierda. Eso no es propio de la mano izquierda, el sueño lúcido, por supuesto, pero se suele practicar. El sigilo, eso ya mucho más, eso surge con Osman Spence, surge con la magia del caos, entonces esto sí que es 100% eh, vinculado con la mano izquierda. La magia sexual, como les señalé, el trabajo con el árbol clifótico. ¿Qué es el árbol clifótico? Según la Cábala, habrían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento o el árbol de la muerte. El árbol de la vida, en el fondo, es el que nos lleva hacia la evolución, hacia lo divino, hacia Dios. Y el árbol de la muerte, obviamente, nos lleva al otro lado, el camino inverso, el árbol que está atrás o el árbol inferior, el árbol sombrío, llámale como tú quieras. Pero en el fondo es el árbol del conocimiento que aparece en el Génesis, donde está siendo tentada Eva y Adán por la serpiente, que en algunos casos tiene, que como está en un árbol, muchos aluden a Lilith, piensan que podría ser Lilith, quien tienta ahí, más que el diablo. Bueno, entonces el trabajo con este árbol oscuro es como una de las prácticas como más interesantes, en mi juicio, de la mano izquierda. Y si ustedes quieren, eh, y esto me escriben por interno, si les interesa participar, porque me gustaría hacer este año de nuevo ese curso de 11 para 11, donde vamos viendo en el fondo cada clifa. Las clifas son estas esferas, que cada una está regida por un demonio. ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, el camino en la sombra. El camino en la sombra me va a dar poder, me va a dar como dinero, mejor sexualidad, más autoestima, se pueden desarrollar muchas cosas. Y si a ustedes les interesa, me escriben por interno y podemos hablar de esto. Porque la verdad que el año pasado se formaron dos grupos y las prácticas fueron increíbles. Como que hubo ahí pasaron muchas cosas, ¿ya? Como dice Roca, Velasco, en el de la muerte están las clifas, ¿cierto? O árbol clifótico, y en el de la vida las sefirá o sefirot. Sí, sí, así es, po. Las sefirá, que son estas esferas, y las clifas, en el caso del árbol de la muerte, se traducen muchas veces como cáscara. Se supone que después, que el árbol de la muerte está conformado por cáscaras, que eran las cáscaras de las esferas luminosas, ¿ya? Esa es la visión de los cabalistas blancos, pero quizás si escucháramos el otro lado, nos diría
algo opuesto. Acá vemos ya el árbol oscuro, o árbol de la muerte, o árbol del conocimiento, que tiene un trabajo que va desde Lilith a Thaumiel, ¿ya? Entonces hay que ir por estos caminos o senderos. Generalmente yo creo recomendable estudiar teóricamente todo esto, pero trabajar mágicamente, como podríamos decir, como hasta la cuarta clifa, por ahí, ¿ya? O incluso quedarse en Lilith mucho tiempo, porque en el fondo es un trabajo muy fuerte. Hay gente como que habla ya de Taumiel, Sotariel, Cagiel, de esas clifas, pero eso es teórico nomás. Aquí hay un salto tremendo, como no sé si se ve el puntero, pero como que las últimas tres clifas es como la trinidad diabólica, por llamarlo de alguna manera, y para eso ya tú eres como Dios, como el fondo ya no tiene el ropaje humano, entonces traste a otra dimensión. Entonces no sabemos realmente qué pasa ahí. Entonces, cuando mucho nosotros vamos a poder llegar como, no sé, o sea, alguien muy avanzado, yo creo que va a llegar a la séptima clifa, a 7 o a 7 de las 11. Muchas veces vemos 10, ¿cierto? Porque la 11 es Da'at, que está en ambos árboles, que es como la clifa que permite unir este árbol con el otro, porque se supone que este árbol es como la espalda del otro. Y entre ambos hay una que es Da'at, que en el árbol de la vida muchas veces no sale, sale como así puntos como recortados nomás, no sale ni siquiera su nombre. Pero Da'at, que significa cuello o garganta, o se vincula con la garganta, es la que permite el paso de un árbol al otro. Entonces, por eso son 11. Son 10 las que se presentan, pero son 11. Claro, pues el tema de la cábala es como bien fuerte, pero esto lo interesante es que ha sido como, podríamos decir, como construido, porque se sabía muy poco. Habían algunos datos de algunos cabalistas judíos, pero esto ha sido reconstruido derechamente por autores como Thomas Carlson y otros que lo han seguido. No había tanta información. Crowley lanzó alguna de estas ideas, sí, pero casi en algún dibujo por ahí y muy poca información, no da casi, como que menciona algunos nombres. Pero después otros autores como Kenneth Grant, Carlson han ido desarrollando este árbol y han creado una especie de mapa de todo esto. Pero yo insisto, eh, la persona de mano izquierda tiende a ser muy soberbia. Eh, es propio de la naturaleza de alguien de mano izquierda. Y te hablan como de estas esferas que están allá como en la cumbre, pero es casi imposible llegar a eso, ya te saliste de lo humano, ya como que está en otro plano para hablar de esta última tres, ¿ya? Bueno, si no podríamos estar aquí eternamente hablando. ¿Qué cosas podemos concluir de todo esto? ¿Ya? Podemos concluir que hubo todo un trasvasijo de ciertas ideas de la India, especialmente nacida en el tantrismo, para querer entender ciertos caminos occidentales que están vinculados especialmente a la magia o la brujería, que tiene un cariz más siniestro o rebelde frente al status quo. Y ahí se equipara esta idea de que si eres de mano derecha, en el fondo eres como de las religiones oficiales, eres una persona más sumisa, una persona que sigue a un sacerdote, una persona que tiene tabú, etcétera. Y si eres como una persona como más solitaria, más rebelde, eh, que te gusta, no sé, por la estética sombría, o te identificas con figuras como Prometeo, Lucifer, Samael, Lilith, eres de mano izquierda. O sea, se hace como ese trasvasijo de ideas y en el fondo es como súper impreciso y cae en muchos errores como vimos, y crea mucha dificultad también. Entonces yo insisto, mejor hablar quizás de sendero luminoso y sendero sombrío. Eh, pero como ya está tan de moda el término, es como difícil como, como hacer un retroceso.
¿Qué otra cosa podríamos concluir? Que en el fondo es un camino que tiene mucho que ver con esto que yo les mencionaba, la ecuación personal, que son tendencias humanas. O sea, hay gente que se va a sentir muy cómodo en la mano izquierda y otra gente con la mano derecha. Gente que necesita, por ejemplo, de la autoridad espiritual de alguien, que sea tu maestro y tu discípulo. En cambio, otras personas van a chocar con eso y con esa situación se va a impedir su propio desarrollo espiritual. Entonces, en el fondo, mano derecha o mano izquierda terminan siendo también como herramientas que te van a acomodar o no. Si te acomoda un camino que, digamos, quizás tiene que ver más con tu propia intuición, con tu propio caminar, con el no seguir a nadie, vas a tener una tendencia que llamemos, la que vamos a llamar mano izquierda. Pero si tú encuentras que es más fácil que un maestro te vaya guiando o un sacerdote, eres de mano derecha. Son como ideas básicas. Otra cosa, que podríamos concluir que las herramientas de la mano izquierda son variadas, son riquísimas. No solamente es la adoración a un demonio, eh, tiene que ver con muchas otras cosas. O sea, hay una serie de herramientas que mencioné ahí como seis o siete. O sea, trabajar con la magia sexual, trabajar con sigilo, trabajar, por ejemplo, con destrucción de paradigmas, con trabajar con cosas iconoclastas, con ciertas plantas psicoactivas también, con el trance, con la sexualidad. Todo eso también son herramientas que emplea la mano izquierda y que en el fondo permiten también como un nivel de conciencia mayor, a menos que uno mal utilice esas herramientas. Bueno, y acá les dejo por si alguien quiere como hacer algún aporte que nunca está de más, eh, para pagar aunque sea esta cosa del Zoom. Lo tiro como broma, pero ahí les dejo mis datos o me pueden escribir después por interno. Acuérdense que esto es gratuito, pero si alguien quisiera aportar, ahí van los datos. Eh, y para finalizar, vamos a hacer ahora como ya una conversación breve, ¿cierto? Vamos a poder como, si quedaron dudas, preguntas. Quiero invitarlos el día lunes, aquellos que puedan y quieran, a una clase magistral que va a ser sobre magia sexual, que como les decía es como una de las cosas más vinculadas con la mano izquierda, que es considerar a la sexualidad como una herramienta para el sexo, o sea, trabajar mágicamente el sexo, de acuerdo a tu voluntad. Eso va a ser el día lunes a las 8:30 y ahí me tienen que contactar si, bueno, ya hay varias personas inscritas, pero si alguien necesita, me puede escribir. Y finalmente, agradecer a todos ustedes por eh, estar aquí presentes. Y ahora vamos a las preguntas. Eh, Pueden levantar la mano, pueden hablar y vamos viendo la respuesta. Los servidores mágicos también entran en mano izquierda. Ujú, sí. Sí, bueno, los servidores mágicos surgen en gran parte de la magia del caos. Y si la magia del caos ya la consideramos como mano izquierda, todas las prácticas que surgen con la mano izquierda son, o sea, con la magia del caos son mano izquierda. ¿Ya? Así que también lo sería. José, Les digo, mira, la que se me vino dando y comenzamos la charla. Vamos a poner un ejemplo muy ilustrativo. Sacerdotes practican la flagelación o la martirización como vía de alcanzar el éxtasis divino. Esa práctica, o mano derecha, o ponerlo, la misma pregunta que practican, que utilizan de amarre, de sometimiento a un estado de excitación, de trance, y no, aunque no sea para no,
de divinidad. O sea, una práctica asemejada. ¿Cómo responderías a eso? Yo creo que tú tienes la respuesta por algo que porque más que pregunta eso es como un buen dilema, ¿eh? Es como muy interesante porque, claro, como es que yo insisto, o sea, para mí todo este tema de la mano izquierda y mano derecha, entendida como la entendemos en Occidente, es como algo bien poco consistente, ¿ya? Porque, ejemplo, en esos casos, queda ahí como la duda, no podría ser una práctica que está en la mano derecha. De hecho, sabemos que la flagelación en el cristianismo fue como una práctica bastante habitual. Eh, entonces ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que depende, qué es lo que varía? Quizás la intención, ¿ya? ¿Con qué fin? Si ese fin, por ejemplo, es flagelarme para lograr una cercanía a Dios, o un reconocimiento de ser un pecador, ser alguien que está bajo, ser alguien miserable. Eso, claro, es un pensamiento muy de mano derecha. Ahora, el BDSM, por ejemplo, que son prácticas sexuales no religiosas, no tienen que ver con religión, por supuesto, son como tipo de sexualidad, y es un movimiento incluso. Está el sadomasoquismo y otras prácticas ahí. En el fondo, ellos lo van a ver como de otra forma, o sea, de otra manera eso. Entonces, la intención, quizás la herramienta es la misma, pero la intención va a ser distinta y la finalidad va a ser distinta. O sea, ¿para qué tú haces una cosa u otra? ¿Ya? Entonces quizás yo me iría como por esa respuesta. Eh, pero es un buen dilema, porque en el fondo rompe como esta estructura de pensar que esto es mano derecha, mano izquierda. En el fondo todos terminamos aceptando esta categorización porque es más simple, ¿ya? Pero si entramos como a ver detalles, es bien insostenible, ¿ya? Por eso yo prefiero hablar de un sendero sombrío donde está súper claro quién va para ese lado, quién va para el otro. O sea, si tú realmente te gusta acatar, no sé, por la autoridad patriarcal, eh, conservadora, con tabúes, con normas, eso es luminoso. Pues, o sea, como, si tú crees que el ser humano va hacia la evolución y va donde hay un ser superior, que es pura luz y que tú tienes que ir hacia allá, eso va a mi mano derecha y o sea, eso es el sendero luminoso, sendero de luz, como tú quieras, y listo, no me complico. Pero claro, ¿qué pasa con ciertas prácticas o ciertas actitudes que siendo del mundo mano derecha, la actitud en sí misma es de izquierda? Entonces, como que, por eso siento que es un poquito como insostenible, eh, esta idea de mano derecha en mano izquierda, tal como la entendemos en Occidente, pero ya está. Es como que va a costar mucho quizás como que se cambien. Vamos a las preguntas, a ver. ¿Qué tan cierto es la jerarquía demoníaca? Bueno, va a depender de lo que uno practique. O sea, la gente que trabaja, por ejemplo, con alguna de luciferianos, draconianos, o la gente que trabaja con grimorio, por supuesto que van a creer en esto. La gente que trabaja en el ocultismo también debiera creer que existe, así como existe una jerarquía de ángeles, hay una jerarquía de demonios. O sea, es como muy lógico, ¿ya? Eh, yo lo que puedo decir es quizás algunas prácticas que he tenido y que me han dado resultados y ahí me he dado cuenta que sí existen estos espíritus, pero no sé si como esa jerarquía como tan rígida como vemos quizás en algunos grimorios, yo no lo sé, ya yo lo que puedo decir es que sí he trabajado con alguna eh, diosa oscura, diosa salvaje, llámala como tú quieras, eh, y claro, pues existe para mí eso, pero que haya una jerarquía así como, casi como la que vemos en el catolicismo, no sé, no sé la verdad. Eh, ¿El vudú entra en el sendero de la mano izquierda? En principio sí, pues. En principio sí. Daniel,
mi experiencia de mano izquierda en Chile como alguien que ha investigado entre las distintas tradiciones que se mezclan en esta tierra. ¿Algún elemento que me haya llamado la atención en particular? Algo eh, que me haga particular. Desconozco bastante, pero me interesa. Bueno, a ver, por ejemplo, vamos un poco como a la cosa histórica chilena. Una organización como la Recta Provincia en Chiloé es mano izquierda, pero por donde se quiera. O sea, el tipo de iniciación, el tipo de trabajo que hacían, el trabajar con venenos, el arte de los venenos, eh, los guardianes de la cueva, que son unos demonios en el fondo, unos seres totalmente deformes como el imbunche. Todo eso es muy mano izquierda, ¿ya? Ahora, claro, posiblemente para un folclorista no entienda esto, no le vea como pierde asunto, pero si lo quisiéramos extrapolar, claramente la Recta Provincia ha sido una organización de mano izquierda, ¿ya? Sin que ellos conozcan el concepto incluso, pero podría caber plenamente en estas categorías. Ahora, respecto de las órdenes que han llegado a Chile, por ejemplo, yo en general soy como muy respetuoso porque siento que cada uno hace su trabajo, cada uno aporta, cada uno también tiene su caminar. ¿Y quién soy yo como para entrar a decir, no, tú estás equivocado? Esa actitud, por ejemplo, es muy mano derecha. O sea, a mí me parece muy diestra esa actitud. De apuntar con el dedo y decir, no, eso está mal, así no se hace, ese no es el camino. Yo creo que no. O sea, uno no, si se siente mano izquierda, no debiera como eh, tener esa autoridad o pretender tenerla. Eh, pero, pero a mí, por ejemplo, la orden esotérica en general no me llaman la atención, ¿ya? Siento como que hay mucho tema de ego, hay mucho tema, no sé, de cosas que a mí al menos me alejan. O sea, por eso no, prefiero estar como más solitario. Pero respecto a lo que tú preguntas, como que hay muchas órdenes ahora, órdenes que son pequeñas igual, numerosamente, o sea, no. Esa es la orden más grande que puede haber acá, no sé, que puede ser la Otto, pero no son órdenes significativas socialmente, para nada. ¿Ya? Son casi como clubes, grupos de personas que quieren juntarse válidamente y hacer lo suyo, pero no tienen ninguna repercusión social. Y eso hay que decirlo, es verdad. Entonces, no sé, este es un camino también bien nuevo. O sea, quizá, no sé cuándo habrá llegado la influencia de Aleister Crowley en Chile, quizá en los años 70, quizá algún hippie leyó a Crowley en los 70, pero no pasó más allá. Pues. O sea, con el metal sí, todo esto se ha puesto una moda, se ha hecho más conocido, pero tampoco los metaleros son, salvo muy poquitos, tampoco son muy participantes de órdenes. No les gusta la orden tampoco a los metaleros, entonces en el fondo eh, no hay mucha gente como que esté en órdenes esotéricas de mano izquierda acá en Chile. Y no sé si eso es bueno o es malo, depende de cada quien nomás. Ramón dice el culto a las entidades tónicas, o claro, del inframundo, vendría siendo una especie de iguales o sincréticos al sendero izquierda que abordan las culturas orientales. Eh, es que claro, nosotros tendemos a equiparar, por ejemplo, todo lo que son como los espíritus que están contra el orden, como mano izquierda, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con el dragón, con la energía draconiana, es mano izquierda. Por ejemplo, Tiamat, dentro del mundo sumerio. Tiamat, que era como una dragona. Ella representa las fuerzas del caos, las fuerzas primordiales, frente a Marduk, que es como el- la energía patriarcal de orden, ¿ya? Entonces ahí está este tema de la lucha que se da entre oscuridad y luz, en el fondo. Por eso yo insisto más que hablar del sendero mano derecha, mano izquierda. Tú sigues la luz o sigues la oscuridad. Pero no en el sentido que te da el católico o el cristiano, de que la oscuridad es lo malo. Para ellos es lo malo, porque en el fondo tienen que validar sus creencias.
Entonces tiene que haber un oponente, un enemigo. Y ese enemigo es ridiculizado, ese enemigo es, quizás tampoco es un enemigo. En el fondo puede ser hasta un complemento. Un amigo me decía algo que era muy interesante. Para toda esta diferencia de mano izquierda o mano derecha, era que eran etapas dentro del trabajo espiritual, donde uno partía como alguien de mano derecha y terminaba al final siendo de mano izquierda, algo así. ¿En qué sentido? En que primero uno necesita como del padre, del apoyo, de alguien que está más arriba, que te va criando, y después ya tú te independizas, y ahí pasas como a la mano izquierda. Entonces, decía que muchas veces estas distinciones eh, son como eh, categorizaciones que se van creando solamente, pero uno normalmente en el camino espiritual va a pasar por esos dos estadios, ¿ya? O podría ser al revés incluso, quizás uno parte como mano izquierda con toda la rebeldía, no, no creo en la religión, eso lo demás, y después siente que en el fondo la religión te da un sentido, te da un orden, una orientación. Insisto, o sea, yo soy como muy respetuoso del tema de la libertad individual. Cada uno verá qué es lo más coherente para uno. Y esa coherencia no solo es teórica, ¿ya? Tiene que ser como más profunda, del corazón, ¿ya? El corazón nunca se equivoca. Pero entendemos mal que el corazón, por eso digamos que el corazón es solamente la cosa emocional, romántica. No, el corazón, como decía René Guénon, es como, viene a ser como el órgano del intelecto, pero el intelecto no como la mente, no como lo racional, como algo, conocimiento intuitivo verdadero, ¿ya? Es el corazón realmente, ¿ya? El corazón, el órgano de la intuición, ¿ya? No es el órgano de la emocionalidad desbordada, no tiene que ver con eso, ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, cuando se habla del simbolismo del corazón en el cristianismo, o no recuerdo cuál es el término, pero en el cristianismo se habla del corazón de Jesús, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es el corazón de Jesús? ¿Ya? Es como la apertura a la divinidad pura que nosotros tenemos de alguna manera. Entonces, en el fondo, es la intuición como medio, no la razón que tiene la mente, por ejemplo. Bueno, entonces ahí uno tiene que sentir que realmente, ¿qué ha hecho cuando niño? O sea, si cuando niño te llamaba la atención, no sé, por el otoño, como yo digo, el invierno, o te gustaba estar solo, o la oscuridad, o te parecía que lo que te enseñan en religión, no sé, era como muy dogmático, ahí hay una tendencia que va a ser como para la mano izquierda, por ejemplo. Ahora, en el tantrismo al menos se dice que tanto mano derecha como mano izquierda llevan a lo mismo. La salvación, por llamarlo de alguna manera, Guénon le llama a la realización espiritual, que es otra cosa, como más elevatoria. Ya, hablemos de la realización espiritual. La realización espiritual del ser se logra tanto como la persona que llega al final de la mano derecha, como la persona que llega al final de la mano izquierda. Porque en el fondo se cruzan, hacen como todo un camino. Y estos son categorías, volvemos a lo mismo, son formas, son como herramientas, no es más que eso. O sea, es como decir, ya, ¿quién mejor? No sé, pues alguien que le guste cierto tipo de música, o sea, en el fondo, ¿quién mejor? Pues no sé, pues, eh, Slayer o los Beatles. No tiene lógica, no tiene lógica esa comparación, pues. Uno puede decir Beatles la mano derecha, no sé, pues, Slayer la mano izquierda. No tiene lógica porque son estilos musicales distintos, son contextos en los cuales surgen que son distintos. Acá es lo mismo, pues. Entonces, ambos son, ambos llegan como a su máximo nivel. O sea, los Beatles son tremendos por la época que vivieron, lo que hicieron, ¿cierto? Y Slayer también con ya existiendo los Beatles y toda una trayectoria musical, también son tremendos porque también lograron llegar al máximo de ese nivel de odio. Por ejemplo, Slayer para mí representa la rabia, el odio. Ya, wow, ahí está, representado. Y los Beatles que representa como, no sé, por la armonía, la buena onda. Pero se puede comparar entonces, va a depender de cada uno. Hay gente que les va muy bien la mano derecha, hay gente que le va muy bien la mano izquierda. Ahí hay que ubicarse en lo que ustedes sientan. Miguel Cortés, te escuchamos.
Deicide, hablando de Dios, claro. No sé si ubican esa banda death metal, Deicide. Eh, Miguel, no sé. Levantó la mano, pero no. ¿Aló? Ya, ahí sí. ¿Aló, aló? Ahí sí. Disculpa, Sergio, sí, tengo un problema con el micrófono. Mira, te estaba preguntando porque me pareció curioso el tema que comentaste de tu amigo con respecto a este tema casi como de salir del cascarón cuando uno es pequeño y va creciendo y va saliendo como de este sendero luminoso, ¿cierto? Y llega un punto en el cual incluso se empieza a contradecir con las creencias que probablemente te inculquen tus padres. Y me acordé mucho del dios Abraxa de Hermann Hesse, de Demian, que de hecho hay una frase en la cual se comenta esto, que dice que el pájaro rompe el cascarón es el mundo, quien quiera nacer tiene que destruir un mundo, el pájaro vuela hacia Dios, el Dios se llama Abraxa. Y me hizo mucho sentido también por la doctrina gnóstica, que habla justamente de este Dios en algún punto. Eh, en este sentido, ¿podría también tratarse de un sendero a la mano izquierda? Quizás primitivamente, primigeniamente. Claro, es que volvemos a lo mismo. O sea, en el fondo como que queremos como categorizar algo y a veces no cuadra. Es como forzadamente queremos poner en algún lado u otro. Y yo no sé si realmente el gnosticismo puede ser considerado de mano izquierda, no lo sé, ¿ya? Tendría que pensarlo más, tendría como que así rápido no te podría dar una respuesta definitiva. Hay cosas que sí me parecen muy de mano izquierda, por ejemplo, hasta la endura, que era un sacrificio ritual que hacían ellos. Eh, hay como el culto también como a la Gnosis, que es femenina, o a Sofía, que ahí ya sí está como esa cosa media femenina. Hay como ribete de mano izquierda, pero en el catolicismo y en la ortodoxia está la Virgen María, de alguna manera, entonces es como difícil. Pero sí la idea de salirse de este círculo de vida que crea el demiurgo, eso podría ser muy mano izquierda, ¿ya? Hay como tú dices, quizás como una proto mano izquierda quizás en el gnosticismo. Eh, pero no tengo yo una respuesta como definitiva en este momento. Tendría que entrar como a meditar Claro. sobre el tema. Pero qué bueno que hayas hablado de Abraxa, porque para mí Abraxa justamente era como otro de estos eh, elementos que muestran que habría una vía que no es mano derecha, que no es mano izquierda. Abraxa para mí justamente. eh, También pensaba que hay ciertas referencias muy raras a personas que son como autoiniciadas o que son iniciadas no por un maestro vivo, por ejemplo, que es lo general, ¿ya? Una especie de autoiniciación o sino que aparecen superiores desconocidos y te iniciaron. Bueno, eso también es como que rompe a veces con los criterios mano derecha. Se supone que eso le pasó a Mm. Paracelso, por ejemplo. eh, en el misticismo islámico está la figura del Jisr, que inicia a personas cuando no hay posibilidad de que haya un maestro que te inicie. Entonces, estas cosas también como que son interesantes porque también rompen la estructura de la iniciación, por ejemplo, la iniciación tradicional. Entonces, la mano izquierda pareciera también que es como una vía excepcional. Quizás para la mayoría de la gente les conviene y les acomoda mucho la mano derecha, por ejemplo, una religión tradicional, porque en el fondo tienen todo el camino hecho. O sea, no sé si todo el camino hecho, pero se muestra, mejor dicho, porque ellos tienen que caminarlo igual, pero me refiero, ya, no sé, pues alguien que es católico va a cumplir las típicas ceremonias del bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio, defunción, ya. Están todos esos sacramentos, por ejemplo. Eh, entonces está todo delimitado, pero alguien que es de la mano izquierda tiene todo tan delimitado. Yo creo que hay un intento así como muy mano derecha dentro de la gente de la mano izquierda, como por ejemplo este mismo del árbol clifótico, cuando nos quedamos mucho en ese mapa. Ah, es que si estoy en esta clifa, después viene esta clifa y después esta clifa. Y te repiten lo que dice Thomas Carson. O sea, hay caleta de videos en YouTube de personas que te hablan del árbol clifótico y en el fondo están repitiendo lo que escribió Thomas Carson. Pero han experimentado realmente el trabajo clifótico, clifa a clifa, han llegado,
no sé, por las últimas tres clifas, que son como esta trinidad demoníaca, por llamarlo de alguna manera. No, no. Entonces, pero hay un intento también ahí como de buscar esa cosa estructurada, que es muy de mano izquierda. O sea, pero muy de mano derecha. Es más difícil ser de mano izquierda, claramente. Es mucho más difícil. A pesar que hoy día se haya puesto de moda, pero eso no significa que la gente que se defina como mano izquierda realmente sea mano izquierda o cumpla bien lo que dice. O sea, ¿cuánta gente se dice cristiana y realmente quienes siguen realmente a Cristo? Acá es como lo mismo. Pero creo que la mayoría de la gente le hace bien como una visión de mano derecha porque le ordena su vida, no se preguntan más muchas cosas, tienen como todo como más a mano, tienen sacerdotes, tienen curas, tienen monjes, tienen pastores a los cuales recurrir frente a ciertas cosas. Pero alguien que es de mano izquierda, ¿a quién recurres? A menos que pertenezcas a una orden esotérica de mano izquierda, pero casi todas estas órdenes de mano izquierda pasan por millones de problemas y yo he visto cómo han caído, cómo hay problemas internos muchas veces. Entonces, ¿a quién recurro en un caso de necesidad en la mano izquierda? A mí mismo nomás. Entonces, es mucho más difícil el camino de la mano izquierda que el de la mano derecha realmente. La mano derecha vaya a cualquier iglesia, va a cualquier religión y ya está todo pauteado. En la mano izquierda algunos intentan, ¿cierto?, hacer estos esquemas como el árbol trifótico y explicarlo, pero no sabemos si están así. ¿Alguna pregunta, consulta? Daniel dice que el trabajo para los occidentales sería romper con esa dualidad, encontrar la tercera forma de hacer una trinidad. En Asia tengo entendido, no todo es tan dual. Claro, puede ser, pues, puede ser. Pero yo insisto, bueno, un poco lo que hablaba el escritor Serrano. Bueno, Serrano decía que estaba como el hemisferio derecho, estaba el hemisferio izquierdo, cerebral, de la mente en la Tierra. Entonces, por un lado estaba como el Oriente y por otro lado estaba el Occidente. Pero por otro lado estaba América. Y América decía que era una tercera vía, que América no tenía que ver nada, que era una fusión extraña, porque racialmente, étnicamente, hay muchos elementos mongoloides en los pueblos originarios, y eso es de Asia, por ejemplo. Pero culturalmente somos más europeos, más occidentales, pero no somos de ninguna cosa 100%, no somos tan occidentales ni somos tan orientales. Quizás ese es un camino que habría que ver si tiene sentido para nosotros, pero yo insisto, estas son decisiones como muy personales y que tienen que ver con eh, las intenciones que ustedes tengan, con lo que ustedes consideran que es el camino espiritual, qué herramientas les son más cómodas de trabajar. Entonces es un tema bien complejo, ¿ya? Pero fíjense siempre, créanle siempre esta especie de maestro interno que tenemos. ¿Qué es lo que hacían cuando niños? ¿Cómo veían a Dios o a los dioses o a la naturaleza? ¿Cómo se relacionaban con eso? Ahí está la pregunta. Y ahí está la respuesta también, siempre, a mi juicio. O sea, uno busca, como en la infancia, ¿qué hacía cuando niño? O sea, en mi caso, yo no sé, pues, apenas íbamos a la naturaleza, yo me ponía a jugar con piedra y hacía círculos mágicos sin tener idea que era eso. Pero me llamaba mucho la atención las piedras que se podían unir o quedaban, o la arqueología, o buscar cosas del mundo pagano, antiguo. O sea, eso estaba desde niño, pues hay gente como desde niño le gustó Japón, por ejemplo. Hay como tendencia. Entonces, buscar un poco esa tendencia, porque esa tendencia desde niño también define tu presente. Entonces, ver ahí más o menos cómo te sientes más cómodo, qué camino te da más sentido también a tu trabajo interno, ¿ya? Y quizás uno un tiempo puede ser mano derecha, después quizás vas a hacer mano izquierda, también puede ser. Yo creo que no hay que ser tan rígido quizás. De hecho, ha pasado mucho con gente de mano izquierda, después termina convirtiéndose al cristianismo. Para mí eso es rarísimo. O sea, yo al menos a esta altura de mi vida, no lo haría, ¿ya? Creo que... Pero ellos dicen que lo integran. O sea, de hecho, Thomas Carlson se bautizó hace poco, algo así. Entonces, como extraño para mí eso, no le veo un sentido. Pero él, claro, le da toda una connotación porque esa es como la religión de su pueblo, entonces, como uno que tiene que estar vinculado con su pueblo, entonces asume también una religión
del pueblo. Pero es personal el tema. O sea, ¿quién soy yo también para decir que eso está equivocado? O sea, a mí no me hace un sentido, al menos en este momento en mi vida, ¿ya? Pero en algún momento a mí sí me interesó, no sé, por el sufismo, me pareció muy interesante toda esa mirada. Hoy día también la encuentro bellísima, pero siento que no es para mí. Entonces uno va viendo que cómo, cuál es tu propia ecuación personal, en el fondo, donde tú encuadras, donde te sientes cómodo, qué te hace sentido. No es más que eso. Bueno, chicos, ya van a ser las 11 de la noche. Muchas gracias a todos por participar. Eh, si alguien quiere hacerme preguntas, las puede hacer después por interno. Y si alguien está interesado en esta idea, se me surgió, me surgió recién, de replicar quizá lo del trabajo clifótico, que creo que es muy interesante porque pasan cosas. Pues ahí uno va trabajando clifa a clifa, eh, y todo dentro de la mano izquierda. Me avisa, ¿ya? Por si acaso. Eso, muchas gracias a ustedes y va a quedar grabado esto y después les comparto el link, ¿ya? Eso, buenas noches, buen fin de semana. Gracias, Sergio. Buenas noches. Sergio, por Chao. todo, chao.